Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiendo desde Lima, Perú. Continuamos con la Conferencia General de abril del año 2024 con sus discursos. En esta oportunidad tendremos al elder Alexander Dushku, titulado Columnas y rayos. Haremos un breve análisis, ¿sí?, de este discurso. Ahora, veamos quién es el elder Dushku. El elder Alexander Dushku fue sostenido como 70 autoridad general el 30 de septiembre del año 2023. El elder Dushku se graduó en la BYU con una licenciatura en economía y un título de doctor de BYU. Ejerció la abogacía en Kirkton McConkie durante 27 años, centrándose en la primera enmienda y la libertad religiosa. Conoció a su esposa, Jennifer Burham, durante su segundo semestre en la BYU, antes de partir para servir en la misión Portugal, Lisboa. Como sus padres se habían convertido a la iglesia, el elder Dushku fue el primero de su familia en asistir a seminario y a BYU, y el primero en servir en una misión. ¿Qué verdad nos enseñó el elder Alexander Dushku? Nos enseñó la siguiente verdad de su discurso. En lugar de enviarnos una columna de luz, el Señor nos envía un rayo de luz, y luego otro, y otro más. Veamos el discurso. Muy bien. Vamos a presentar. For those who worry about their testimony because they haven't had Mi overwhelming. mensaje es para quienes se preocupan por su testimonio porque no han tenido experiencias espirituales extraordinarias. Espero darles un poco de paz y seguridad. La restauración del Evangelio de Jesucristo comenzó con una explosión de luz y verdad. Un adolescente en el norte del estado de Nueva York, de nombre José Smith, entra en una arboleda a orar. ¿Le preocupan su alma y su condición ante Dios? Busca el perdón de sus pecados y está confundido en cuanto a qué iglesia unirse. Necesita claridad y paz, luz y conocimiento. Muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño alto para resaltar estas últimas palabras que expresa y que tiene que ver con nosotros, con nuestra conversión. Creo que esto es uno de las primeros conocimientos que se da a todos los miembros de la iglesia, a todos los nuevos conversos que hemos sido asistidos por los misioneros o misioneras. La parte que dice busque el perdón de sus pecados y está confundido en cuanto a qué iglesia unirse. Creo que a todos nosotros nos ha pasado eso. ¿A qué iglesia unirnos? Y con respecto a mi persona, también he pasado por muchas iglesias y tenía ese mismo pensamiento. Y por muchos años tuve la necesidad de buscar claridad y paz, y necesitaba ese luz y conocimiento que el profeta José Smith, siendo un joven de 14 años, estaba buscando. Claridad y paz, luz y conocimiento, y que tiene que ver con nosotros, casi la gran mayoría de miembros de la iglesia, que de alguna forma hemos buscado eso antes de ser miembros de la iglesia y la hemos hallado tal como lo halló el profeta José Smith. Proseguimos con el mensaje. Cuando José se arrodilla a orar y elevar a Dios el deseo de su corazón, lo envuelve una densa oscuridad.
Algo maligno, opresivo y muy real intenta detenerlo y hacer que se le trabe la lengua, de modo que no pueda hablar. Las fuerzas de las tinieblas se hacen tan intensas que José cree que va a morir. Mas él se esfuerza con todo su aliento por pedirle a Dios que lo libre del poder de este enemigo que se ha apoderado de él. Y entonces, en el momento en que está para hundirse en la desesperación, cuando no sabe si podrá resistir más, un resplandor glorioso llena la arboleda, disipando la oscuridad y al enemigo de su alma. Muy bien, aquí voy a hacer un pequeño alto que me parece importante resaltar este último que he resaltado con color amarillo. Algo maligno, opresivo y muy real intenta detenerlo, hacer que se le trabe la lengua de modo que no pueda hablar, que no pueda orar. Creo que podemos dar testimonio en la gran mayoría de miembros también. Que el opositor no ha querido que nosotros seamos miembros de la iglesia. A veces se presentan mucha oposición. El maligno trata de por todas partes de evitar que seamos miembros de la iglesia, de confundirnos. Y eso es lo que le estaba pasando a José Smith. Algo maligno, opresivo y muy real intenta detenerlo. Intenta, y él estando en la arboleda sagrada, intenta detener para que no ore. ¿Y cuántas veces nos sucede lo mismo para que no oremos? El enemigo de nuestras almas no quiere que oremos. ¿Y qué hacía el enemigo de su alma? Dice él. El elder, hacer que se le trabe la lengua de modo que no pueda hablar. A veces no van a salir palabras. Y hay que orar con todo nuestro corazón. Hasta que el Espíritu Santo esté con nosotros y puedan fluir las palabras por el poder del Espíritu Santo. Miren, la fuerza de las tinieblas se hacen tan intensa que José cree que va a morir. El opositor, al principio de mi conversión, los primeros días, las primeras semanas, tuve muchas pesadillas. Trataba de destruirme a través de los sueños en mis pesadillas. Y puedo recordar como que las fuerzas de las tinieblas se hicieron intensas. Pero la luz resplandeciente de Dios iluminó mi mente y mi corazón. Y muchas de esas noches suplicaba y gritaba con toda mi alma: Señor Jesucristo, sálvame. Y me hace recordar lo que Alma también vivió. El opositor de nuestras almas, el enemigo de nuestras almas, no quiso que José Smith recibiera al Padre y al Hijo. No quiso que orara, porque el opositor sabe que si oramos a nuestro Padre Celestial, Él responde nuestras oraciones. Continuemos con el mensaje. Lo que sucedió después de esas tinieblas. Una columna de luz, más brillante que el sol, desciende gradualmente sobre él. Se le aparece un personaje y luego otro. Su fulgor y gloria no admiten descripción. El primero, nuestro Padre Celestial, pronuncia su nombre señalando al otro: José, este es mi Hijo amado. Escúchalo. Quiero resaltar esta parte que debemos tener muy presente, lo voy a subrayar. Este es mi Hijo amado, escúchalo. Debemos escuchar a nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el mensaje
que todos los profetas nos han amonestado, nos han invitado a que escuchemos la voz de nuestro Salvador Jesucristo. También me recuerda que esas mismas palabras lo dijo cuando el Salvador fue bautizado por Juan el Bautista. Le presentó a su hijo. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Lo mismo pasó antes que el Salvador Jesucristo descendiera a los nefitas aquí en este continente americano. Primero, el pueblo de los nefitas escucharon la voz del Padre y ellos dieron testimonio que dijo: este es mi hijo amado, escúchenlo. Es un mandamiento de Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, escuchar a nuestro amado Salvador Jesucristo. Continuamos con el mensaje. Y con ese gran destello de luz y verdad se inicia la restauración. Acto seguido vendrá un diluvio de revelación y bendiciones divinas, nuevas escrituras, la autoridad restaurada del sacerdocio, apóstoles y profetas, ordenanzas y convenios, y el restablecimiento de la iglesia verdadera y viviente del Señor, que algún día llenará la tierra con la luz y el testimonio de Jesucristo y su evangelio restaurado. Todo eso y mucho más comenzó con la oración apremiante de un muchacho y una columna de luz. También nosotros tenemos nuestras propias necesidades apremiantes. Necesitamos liberarnos de la confusión espiritual y la oscuridad mundana y saber por nosotros mismos. Esa es una de las razones por las que el presidente Russell M. Nelson nos ha invitado a sumergirnos en la gloriosa luz de la restauración. Muy bien, aquí quiero resaltarlo y replicar las palabras del elder Dusko. Todos necesitamos ayuda del Señor. Y quiero estas palabras resaltarlo, que creo que es muy importante tomar en consideración. Necesitamos liberarnos de la confusión espiritual y la oscuridad mundana, sobre todo en estos tiempos, que vienen y penetran muchas voces de muchos lugares. El Internet es uno de los objetos que puede servir para el bien y para el mal, y ingresan muchas voces. Es por ello que es importante resaltar ello y tomar en cuenta. Necesitamos liberarnos de la confusión espiritual que pueda darnos esos medios de comunicación y la oscuridad mundana. Necesitamos saber por nosotros mismos. Esa es una de las razones por las que el presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta de esta última dispensación, nos ha invitado a sumergirnos en la gloriosa luz de la restauración. Sumergirnos en la revelación que proviene de nuestro amado Padre Celestial. Él está deseoso de comunicarse con nosotros. Él quiere hablarnos. Que podamos hacerlo nosotros. Sí, Él está deseoso, con los brazos extendidos, de aceptarnos, de transmitirnos su revelación personal. Muy bien, veamos qué más nos dijo el elder Dusko. Una de las grandes verdades de la restauración es que los cielos están abiertos, que nosotros también podemos recibir luz y conocimiento de lo alto. Testifico que eso es verdad. Pero ojo, existe una trampa espiritual. A veces los miembros fieles de la iglesia se desaniman e incluso se alejan
por no haber tenido experiencias espirituales extraordinarias, porque no han experimentado su propia columna de luz, por así decirlo. El presidente Spencer W. Kimball advirtió: si se espera siempre algo espectacular, puede que muchos se pierdan por completo del flujo constante de comunicación revelada. Aquí es importante resaltar lo que dijo el presidente Spencer Kimball. Si se espera siempre algo espectacular, puede que muchos se pierdan por completo el flujo constante de comunicación revelada. La revelación viene de acuerdo al conocimiento que vamos obteniendo a través de las escrituras. Por supuesto, algunos posiblemente ha sido espectacular sus sueños o visiones. Pero he conocido a personas que han tenido sueños muy espectaculares que me hubiera gustado tener esos sueños. Me acuerdo de una joven que había tenido un sueño acerca del plan de salvación. Había visto al Padre Celestial con su Hijo Jesucristo y estaban deliberando acerca del plan de salvación que conocemos en la vida preterrenal y de cómo se estaba dando el plan para venir a la tierra. Y también vio al opositor, y aquella joven jamás había escuchado a los misioneros. Pero cuando me comentó de ese sueño, dijo: wow, yo me quedé y le digo: yo te creo. Y eso tiene que ver mucho con el plan de salvación que en mi iglesia he conocido. El Señor te ha revelado, le dije, ese misterio a tu persona. Y le recomendé a los misioneros y le saqué una propuesta para que los misioneros lo visitaran, pero no se dio. Repliqué una segunda vez porque era una compañera de trabajo, y eso hace como más de 20 años atrás. Y nuevamente los misioneros trataron de llegar, pero no se cristalizó. Al parecer ella buscó excusas para no recibirlos. Y perdimos el contacto completamente. No sé las cosas. Pero aquella joven obtuvo algo espectacular que hubiéramos querido tener muchos de nosotros y aún no era miembro de la iglesia. El Señor se le había revelado. Le había hecho conocer. De seguro que es una hija muy especial, pero los afanes del mundo lo tienen atrapado. O quizás la familia, no lo sé. Ya no tuve contacto hasta la fecha. Es por eso que es tan importante lo que el presidente Spencer W. Kimball advirtió. Si se espera siempre algo espectacular, puede que muchos se pierdan por completo el flujo constante de la comunicación revelada. El Señor nos va dando la revelación línea por línea, el conocimiento, luz y verdad, línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá, poco a poco. Él nos conoce. Él nos conoce. Proseguimos con el mensaje. El presidente Joseph F. Smith recordó que el Señor no me concedió milagros cuando yo era joven, sino que me mostró la verdad, línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Ese es el modelo típico del Señor, hermanos y hermanas. En lugar de enviarnos una columna de luz, el Señor nos envía un rayo de luz, y luego otro, y otro más. Esos rayos de luz se derraman continuamente sobre nosotros. En las Escrituras dice que Jesucristo es la luz y la vida del mundo, que su Espíritu da luz a todo hombre y mujer que viene al mundo, y que su luz llena la inmensidad del espacio, dando vida a todas las cosas. La luz de Cristo está a todo nuestro alrededor.
Quiero hacer énfasis en esta parte y lo que enseña nuestro Salvador Jesucristo, quien es la luz y la vida del mundo. Quiero resaltarlo esta parte. La luz y la vida del mundo es Jesucristo, que su espíritu da luz a todo hombre y mujer que viene al mundo, y que su luz llena la inmensidad del espacio, dando vida a todas las cosas. Si nos ponemos a mirar ahora a través de mi ventana, veo el cielo, unos árboles. Todo eso es por la luz de Cristo. Si nuestros ojos pueden ver, es por la luz de Cristo. Si podemos respirar este oxígeno que no vemos, que nuestros ojos no ven, este oxígeno que hace que funcione nuestro cuerpo, es por la luz de Cristo, que llena la inmensidad del espacio. Dice, dando vida a todas las cosas. Gracias a la luz de Cristo tenemos una hermosa manzana, unos frutos muy deliciosos que podemos consumirlo y alimentarnos y desarrollarnos. La luz de Cristo está literalmente a nuestro alrededor. Gracias a la luz de Cristo puedo transmitirlo por estos medios de comunicación. Gracias a la luz de Cristo podemos escuchar y pueden escuchar mis palabras y las palabras del Salvador. Él continúa diciéndonos algo más poderoso, de algo más poderoso. Veamos. Si hemos recibido el don del Espíritu Santo y nos estamos esforzando por ejercer fe, arrepentirnos y honrar nuestros convenios, entonces somos dignos de recibir esos rayos divinos en forma constante. Según la memorable frase del elder David Bednar, estamos viviendo en revelación. Y sin embargo, cada uno de nosotros es diferente. No hay dos personas que experimenten la luz y la verdad de Dios exactamente de la misma manera. Dediquen un momento en pensar en cómo experimentan ustedes la luz y el Espíritu del Señor. Es importante recalcar esta parte y lo voy a subrayar. A veces nos confundimos y pensamos que debemos tener el testimonio y la revelación de la otra persona, y a veces nos podemos sentir tristes porque ellos sí y yo no. No hay dos personas que experimenten la luz y la verdad de Dios exactamente de la misma manera. Algunos el Señor nos prueba de maneras diferentes. Les digo esto por casos que suceden en mi casa. Quizás la más digna sea mi esposa y mi hija. Mujeres que guardan los mandamientos al pie de la letra. Y mi esposa y mi hija han sido misioneras de tiempo completo. Y yo no lo he sido por la edad, porque conocí el Evangelio a los 31 años. Pero el Señor me ha manifestado algunas revelaciones por medio de sueños. Con decirles que he tenido diferentes sueños en las que he podido ver y en algunas conversar con mi Salvador Jesucristo. Y una con mi Padre Celestial. En una cierta oportunidad me preguntó mi hija por qué yo no tengo. Y luego de mucho tiempo, de años, recibió una luz y vio al Salvador de lejos y unos ángeles. Y algo que recuerdo que el Señor sabe por qué lo hace, porque
mi hija y mi esposa puedan vivir por fe. No es que yo sea más digno, no me considero más digno. Tengo tantos errores, pero por su misericordia y gracia el Señor me ha dado esas cosas, que pueda escuchar, ver, oír o tener esos tipos de sueños, que es una gran responsabilidad para mí. Algo que pude decirle a mi hija, a mi esposa, y ellos se ponen muy contentos cuando yo tengo eso y quieren que les relaten más, y ellos tienen la primicia, porque es más, a veces mi esposa lo despierto si es a medianoche, y le despierto y le sueño todo, y que luego si no lo cuento y no le relato, para el día siguiente ya me olvidé una gran parte, solo queda sentado lo que es realmente profundo. Y a mi hija también lo cuento, y tienen la primicia de primera mano. Y yo lo que he sentido es que para que puedan ellos desarrollarse en fe, y veo que su fe se acrecenta aún más que yo, a pesar de haber visto Oliverio Cowdery, al profeta Moroni, a Jesús, a Moisés. De un tiempo después apostató por 10 años y luego, arrepentido, regresó y nuevamente estuvo entre los santos. Pero las grandes revelaciones no garantiza nuestra conversión profunda. Y eso es lo que debemos tener en mente con la porción que el Señor nos da. Algunos nos da 1 talento, 2 talentos, algunos 5. Y debemos darlo. No porque se nos dio un talento o la escondemos como la parábola de los talentos, sino que ese talento la multipliquemos. Algunos tienen ese don y ese talento de hacer a las personas reír, ponerlas contentas, alegres. Y es maravilloso. Quizás no tengan sueños, revelaciones, pero dan alegría cuando están ellos. Algunos tienen el don, el talento de analizar profundamente los versículos y lo hacen maravillosamente bien. Algunos tienen el don de escuchar y sentir el Espíritu Santo muy profundamente y no dicen nada. Maravilloso. El Señor nos ha dado talentos y dones especiales. Estemos felices con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Tratemos de multiplicarlo. Quizás algunos nos han dado el don, el talento de ser puntuales, de llegar siempre puntuales, de estar saludando a los demás. Maravilloso. Tenemos a alguien que nos recibe. Y que agradecido estamos por aquellas personas. Algunos tienen el don, el talento de cocinar y hacer comidas. Ponen la mano en algo y lo hacen exquisito. Hermanos, he visto en la iglesia tantos talentos. Cuando comienzo a mirar a las hermanas de la sociedad, se ocurre con un talento en la costura, en tantas cosas. Yo veo la luz de Cristo reflejada en ahí, siendo purificadas por el Espíritu Santo, porque eso transmite a los demás y nos llena el Espíritu. Son dones que vienen del Señor, luz que viene del Señor. Sintámonos felices con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Aunque algunos de repente digamos, pero a mí no me dio ningún talento.
Hermano, hermana, tiene talento. Es un don, es un talento el ir, escuchar la reunión sacramental y tomarlo con todo su fe. Es maravilloso. Es un don, un talento. ¿Cuántas personas en el mundo no lo hacen? Millones, más de 8.000 millones que no lo hacen. Sin embargo, usted tuvo el don del Espíritu Santo lo tiene. El mayor don y talento que podemos es saber que Jesús es el Cristo. ¿Qué mayor talento? ¿Qué mayor don de saber por el poder del Espíritu que Jesús es el Cristo? ¿Qué mayor don saber que a través de las ordenanzas salvador que hemos hecho en el Santo Templo y hemos sido leales y fieles, obtendremos la vida eterna? Así es que hago eco de lo que dijo el elder Alexander Dushku. No hay dos personas que experimenten la luz y la verdad de Dios exactamente de la misma manera. Proseguimos. Es posible que hayan experimentado esos destellos de luz y testimonio como paz que se habló a su mente en cuanto a un asunto que los preocupaba. Small voice. A lo mejor fue como una impresión, una voz apacible y delicada que se acentuó en su mente y en su corazón y los instó a hacer algo bueno, como ayudar a alguien. Tal vez hayan estado en una clase en la iglesia o en un campamento de jóvenes y hayan sentido un fuerte deseo de seguir a Jesucristo y seguir fieles. Quizás incluso compartieron un testimonio que esperaban que fuera cierto y luego sintieron que lo era. También es posible que al orar hayan sentido una gozosa certeza de que Dios los ama. Tal vez hayan oído a alguien dar testimonio de Jesucristo y eso les tocó el corazón y los llenó de esperanza. Quizás al leer el libro de Mormón, un versículo les habló al alma como si Dios lo hubiera puesto allí solo para ustedes. Y luego se dieron cuenta de que así fue. Puede que hayan sentido el amor de Dios por otras personas al prestarles servicio. O a lo mejor les costó sentir el Espíritu en el momento a causa de la depresión o la ansiedad, pero tuvieron el don de mirar hacia atrás y reconocer las tiernas misericordias del Señor en el pasado. Lo que quiero decir es que hay muchas maneras de recibir un testimonio. Estas solo son algunas, claro. Tal vez no sean espectaculares, pero todas ellas forman parte de nuestro testimonio. Hermanos y hermanas, yo no he visto una columna de luz, pero al igual que ustedes, he experimentado muchos rayos divinos. A lo largo de los años he intentado atesorar tales experiencias. Conforme lo hago, las reconozco e incluso recuerdo más de ellas. Esos son algunos ejemplos de mi propia vida. Tal vez no les parezcan muy impresionantes, pero para mí son preciados. Quiero hacer esta parte que es importante, este testimonio del L. Dushku. Cuando dice, quiero resaltar esta parte, que dice: hermanos y hermanas, no he visto una columna de luz, pero al igual que ustedes he experimentado muchos rayos divinos. A lo largo de los años he intentado atesorar tales experiencias. Descubro que conforme lo hago, las reconozco y recuerdo incluso más de ellas. Estos son algunos ejemplos de mi propia vida. Puede que para algunos de ustedes no sean muy impresionantes, pero para mí son preciados. Es preciado poder compartir con ustedes en este momento este mensaje que me hace recordar y los momentos más íntimos que he tenido con mi Padre Celestial, con mi Salvador Jesucristo, esos rayos divinos, esas vocecitas diciéndome por dónde debía caminar,
protegiéndome y deteniendo para que no cruzara de repente una pista o no tomar un automóvil. Protegiéndome. Estos son algunos ejemplos de mi propia vida. Puede que para algunos de ustedes no sean muy impresionantes, pero para mí son preciados. Hermanos y hermanas, ustedes tienen momentos muy impresionantes también y son muy preciados para ustedes. Muy preciados los momentos que pudieron sentir fuertemente el Espíritu Santo y lloraron. Lloraron como nenes. Lloraron como nenes porque supieron la verdad. Que su Padre Celestial les ama y que Jesús es su Redentor y su Salvador. ¿Cómo olvidar esos momentos preciados? Vienen a la mente. Y lo sé. Sé que muchos de nosotros estamos sintiendo en estos momentos algo muy hermoso. Proseguimos con el mensaje. Recuerdo cuando era un adolescente revoltoso, fui a un bautismo y cuando estaba por comenzar la reunión sentí que el Espíritu me instaba a sentarme y a ser reverente. Me senté y permanecí callado el resto de la reunión. Antes de salir a la misión, temía que mi testimonio no fuera lo suficientemente fuerte. Nadie en mi familia había servido una misión y no sabía si podía hacerlo. Recuerdo haber estudiado y orado con desesperación para recibir un testimonio más seguro de Jesucristo. Y luego, un día, mientras suplicaba al Padre Celestial, sentí una poderosa sensación de luz y calidez, y lo supe. Simplemente lo supe. Recuerdo que una noche me despertó una sensación de inteligencia pura que me decía que me llamarían para servir en el quórum de élderes, y a los 15 días fui llamado. Recuerdo una conferencia general en la que un miembro del quórum de los 12 apóstoles, muy querido, pronunció las palabras exactas de testimonio que yo esperaba escuchar. Recuerdo haberme arrodillado con cientos de hermanos para orar por un querido amigo que yacía inconsciente en el hospital conectado a un respirador artificial luego de un paro cardíaco. Mientras suplicábamos por su vida, él se despertó y se sacó el tubo del respirador. Ahora es un gran presidente de estaca. Y recuerdo haberme despertado con fuertes sentimientos espirituales tras un sueño vívido de un querido amigo que había fallecido demasiado pronto, dejando un gran vacío en mi vida. En el sueño se veía sonriente y alegre, y supe que estaba bien. Esos son algunos de mis rayos. Ustedes han tenido sus propios destellos de testimonios llenos de luz. Cuando recordamos y reunimos todos estos rayos, algo maravilloso y poderoso empieza a suceder. La luz se llega a la luz, la verdad abraza la verdad. La realidad y el poder de un rayo de testimonio se refuerzan y se combinan con los de otro, y luego con los de otro, y con los de otro más. Línea por línea, precepto por precepto. Un rayo aquí y un rayo allá. Un pequeño y atesorado momento espiritual a la vez. Crece dentro de nosotros un núcleo de experiencias espirituales llenas de luz. Tal vez ningún rayo por sí solo sea lo suficientemente fuerte o brilloso como para constituir un testimonio completo, pero reunidos pueden convertirse en una luz que la oscuridad de la duda no puede doblegar. Muy bien, aquí quiero hacer un corto porque me parece tan importante y muy importante poder replicar estas palabras de este párrafo, que es bastante grande, porque hay mucha luz y conocimiento aquí. Él dijo, el Dushku, estos son algunos de mis rayos. Ustedes han tenido sus propias experiencias, sus propios destellos de testimonios llenos de luz.
Cuando reconocemos, recordamos y reunimos todos esos rayos, algo maravilloso y poderoso comienza a suceder. La luz se allega a la luz, la verdad abraza la verdad. La realidad y el poder de un rayo de testimonio se refuerzan y se combinan con los de otro, y luego con los de otro y con los de otro más, línea por línea, precepto por precepto, un rayo aquí, un rayo allá. Un pequeño y atesorado momento espiritual a la vez. Crece dentro de nosotros un núcleo de experiencias espirituales llenas de luz. Tal vez ningún rayo por sí solo sea lo suficientemente fuerte o lo suficientemente brillante como para constituir un testimonio completo, pero reunidos pueden convertirse en una luz que la oscuridad de la duda no puede doblegar. Qué maravillosas palabras del Elder Dushku. Y qué profunda. Me conmueve el alma. Continuamos. Luego, ¿no es esto verdadero?, pregunta Alma. Os digo que sí, porque es luz. Lo que es de Dios es luz, nos enseña el Señor, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Hermanos y hermanas, eso quiere decir que con el tiempo y con gran diligencia nosotros también podemos tener nuestra propia columna de luz, un rayo a la vez. Y en medio de esa columna, nosotros también hallaremos a un amoroso Padre Celestial llamándonos por nuestro nombre, señalándonos a nuestro Salvador Jesucristo e invitándonos con un escúchalo. Doy testimonio de Jesucristo de que Él es la luz y la vida del mundo entero y del mundo personal de ustedes y del mío, y testifico que Él es el Hijo verdadero y viviente del Dios verdadero y viviente y que está a la cabeza de esta iglesia, a la que guían sus profetas, videntes y reveladores. Ruego que reconozcamos y recibamos su luz gloriosa y que entonces lo elijamos a Él para siempre en lugar de las tinieblas del mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuál fue el principio que nos enseñó el Elder Dushku? Veamos el principio. Él nos dijo lo siguiente, y nos enseñó lo siguiente. Nosotros también podemos tener nuestra propia columna de luz, un rayo a la vez. Y en medio de esa columna también encontraremos a un amoroso Padre Celestial llamándonos por nuestro nombre, señalando a nuestro Salvador Jesucristo e invitándonos. Escúchalo. ¿Qué promesa nos hizo el Elder Dushku? Él dijo lo siguiente. En lugar de enviarnos una columna de luz, Él nos envía un rayo de luz y luego otro y otro más. Esos rayos de luz se derraman continuamente sobre nosotros. Y podemos tener esos rayos de luz. Uno tras otro. Y eso mucho depende de nosotros, de nuestro deseo de ser llenos de la luz de Cristo, de esos rayos divinos, de revelaciones personales.
Nuestro amado Padre Celestial nos ama. Él vive. Él es un amoroso Padre Celestial. De tanto amor envió a su Hijo Jesucristo, a su unigénito y a su primogénito, como si es su primer hijo nacido de sus entrañas. Los padres que tenemos nuestros primeros hijos podemos saber las sensaciones que tenemos por ellos o por ellas. Es el primero en todo. Y el Padre Celestial lo dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para rescatarnos de una muerte eterna, de una terrible, de ese monstruo de infierno. Dio a su Hijo Jesucristo como nuestro Redentor y nuestro Salvador y nuestro mediador ante el Padre. Es por ello que nuestro Padre Celestial nos ha pedido en muchas oportunidades de que escuchemos a Jesús de Nazaret, el Mesías, al Dios de Israel, Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Y porque ellos nos aman, nos han dado una oportunidad a toda la humanidad. Han restaurado su iglesia. Si bien somos pocos, pero esta iglesia llenará toda la tierra. Porque escrito está: toda rodilla confesará que Jesús es el Cristo y se postrará ante Él. Jesucristo vive. Él es mi Salvador y mi Redentor. Y Él nos ama muchísimo. Hermano, hermana, te ama muchísimo. Que puedas entregar tu vida a Él, para que puedas recibir su gozo por medio de su gracia y misericordia. Testifico de ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Gracias por escuchar este mensaje y escuchar al elder Alexander Dushku. No recordarles que el Señor vino y viene pronto. Shalom, hermanos. Que la paz reine en sus hogares y en sus vidas. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.